Doctor Antonio Carrasco Rojas. Adelante, doctor. Felicidades, hay una gran experiencia en la mesa, sin lugar a duda, sobre todo en esta área. Yo tengo dos comentarios. Uno, existe una corriente actual en nuestro país que quiere hacer de la endoscopía una especialidad. Quiero escuchar, en virtud de tanta experiencia, su opinión, sí, por qué y no por qué. Dos, hay técnicas de una gran dificultad, todas requieren experiencia, pero lo que presentó el doctor Zárate y el doctor Sobrino, debe haber técnicas exclusivamente para hospitales especializados. En todo estamos intentando dar seguridad al paciente, en todos los procedimientos. Debe haber centros de concentración para que exclusivamente se hagan ahí. Y tres, felicitarlos porque ustedes, dentro de todas las especialidades, han tenido una vanguardia en el manejo de simulación con tejidos de animales para poder provocar estas técnicas. ¿Qué les sugerirían a las demás especialidades? Lo que usted está comentando de los riesgos, cómo disminuir riesgos. Antes aprendíamos con el paciente, ahora necesitamos empezar a aprender practicando en modelos animales, posteriormente en animales vivos, y ya cuando uno esté frente al paciente debe tener dominado una técnica. Yo considero que sí debería ser una especialidad. El residente que termina gastroenterología o el residente que termina cirugía necesita aprender endoscopía, no es necesariamente con lo que sé de gastroenterología o endoscopía con lo que me voy a defender. Es demasiado tiempo el que se está ocupando alguien para hacer medicina interna, gastroenterología o cirugía y después endoscopía. Ahorita endoscopía se piden 2 años de especialidad. Entonces esto quiere decir que el muchacho pues está terminando a los 35 años o 36 años de hacer especialidades y apenas va a empezar a echarse a la vida, ¿no? Entonces realmente yo sí lo considero como que debe hacerse, pero que debe de repensarse bien el cómo hacerse. Yo creo que aquí tenemos un gran problema. El doctor Gallo dice son muchos años, yo digo que es el tiempo justo. Me parece que la endoscopía no es una especialidad, es una super especialidad que requiere una residencia completa, ya sea de cirugía o de gastroenterología, y luego 2 años a dedicarse. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si un gastroenterólogo en un hospital de segundo nivel hace endoscopía diagnóstica, conocemos la naturaleza humana. Saliendo de ahí va a querer hacer polipectomía, va a ver que el doctor Sobrino hace resecciones mucosas, lo va a ver en una película, lo va a ver en internet, dice, caray, pues, si ese güey lo hace, pues yo también. Entonces va a hacer el procedimiento, va a querer hacer procedimientos para los que no está preparado. Quien se decide a realizar una especialidad de endoscopía digestiva va a vivir razonablemente bien de eso. Muchas gentes que han hecho cirugía dejan gran parte de la cirugía para dedicarse a la endoscopía, muchos gastos se dedican más a la endoscopía. Yo creo que es una especialidad que está en su justo, una residencia completa de cirugía general o de gastroenterología y luego un entrenamiento de 2 años para ser endoscopistas completos, no endoscopistas mal hechos a medios chiles. Cuando ustedes retiran el pólipo, el tallo es donde se va a ver la lesión premaligna o maligna. Cuando nosotros usamos la electrocirugía, empezamos los patólogos a mandarnos las piezas que estaban con artefactos o que no se podía ver la lesión. Una primera pregunta sería si ustedes han tenido ese problema a la resección o fulgurar las lesiones. Y la segunda es que ahora esta infección tan frecuente mundialmente, que es la infección del virus del papiloma humano, y que ya está catalogado lo que es la endoscopía de alta resolución en el aspecto gastroenterológico, yo quisiera saber si ustedes han tenido alguna lesión en colon, en esófago, incluso en gastro, y que si pudiese utilizarse la tinción para la identificación de lo que podría ser el inicio de la neoplasia intraepitelial del esófago, del colon o de gastro. Gracias y reitero las felicitaciones. El uso de colorantes como el Ugol, la cromoscopía sigue vigente, es muy importante. Los nuevos equipos de alta resolución, alta definición,
la imagen de banda angosta que mencionaba el doctor Francisco Rivera Ramos, son muy importantes para predecir la probabilidad de tener una neoplasia intraepitelial de alto grado, ¿sí? O un cáncer intramucoso. Sí hemos identificado lesiones como el papiloma en el esófago, sí lo existe. Y obviamente la tecnología está, no podemos quedar rezagados. Me da gusto también saber que comparativamente de lo que se hace en México que con lo que se hace en el mundo, ya es poca la distancia. Y los papilomas del esófago los vemos con relativamente poca frecuencia. El cambio de los hábitos sexuales hacen que el virus papiloma humano también invada la mucosa del esófago, de tal manera que los vemos con relativa frecuencia. Se quitan, habitualmente son lesiones muy pequeñas, se quitan con una simple pinza, no requieren mayor problema, pero creo que no, cuando menos en nuestra institución. Un tiempo el doctor Abisaí Alcántara trató de hacer una correlación entre virus de papiloma humano y carcinoma epidermoide del esófago y no lo logró. Creo que no hemos encontrado en el esófago suficiente evidencia para decir que los papilomas esofágicos sean una lesión de potencial premaligno comparable al que se ve en el cervix, en el cuello uterino. Están conectados 232 instituciones de salud, podríamos decir 21 entidades federativas, 7 universidades de nuestro país, 12 instituciones de salud y de fuera del país 7 de ellos. Llama la atención en Colombia 3 universidades, la de Boyacá en Tunja, Medellín y la Universidad Nacional de Bogotá. Otro país es Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Cuba. Evidentemente han llegado múltiples felicitaciones, muy halagadoras y yo creo que muy justas para esta sesión, pero escogeríamos unas 3 preguntas, por favor. La primera sería, ¿qué porcentaje de metástasis a ganglios linfáticos puede encontrarse en carcinoma incipiente? Esto lo pregunta Andrés Farfán de Tabasco. Otra pregunta, con las prótesis esofágicas actuales recubiertas, ¿el paciente puede ser sometido a radioterapia? La hace Antonio Rivera del ISSSTE de Querétaro. Una más de Luis Severiano de Chilpancingo Guerrero, costos de las prótesis esofágicas. Y haríamos una más. ¿Qué tan confiable es la politectomía segmentaria en los adenomas vellosos rectales y evolucionen a debajo del mismo ya exista un cáncer como tal? Doctora Sandoval, de Aguascalientes. La profundidad de invasión a la submucosa es muy importante. La submucosa se divide en 3 segmentos. Es un 20% y un 40% cuando es la invasión a la submucosa media o a la invasión más profunda. Las prótesis sí se puede radiar, hay mucha controversia. Nosotros estamos por sacar una publicación recientemente porque hay mucha controversia si el paciente que recibe quimioradioterapia previa a la colocación de un stent o posterior a un stent incrementa el riesgo en la literatura de complicaciones como perforación y hemorragia. Y en la literatura son series de casos consecutivos, no son estudios aleatorios, obviamente por las características. Y lo que hemos visto nosotros que los pacientes que llegan con quimioradioterapia ya previamente están complicados, con fístulas, ya están complicados, son pacientes que llegan con estenosis y que la paliación es diferente a paciente que no ha sido sometido a ningún procedimiento, pero sí existe el costo, aproximadamente son $2,000 y la última pregunta no la recuerdo. Realmente cuando por definición la lesión incipiente no es aquella que penetra más allá de la submucosa. Entonces, al quitar el pólipo y al quitarla con una suficiente cantidad de mucosa, las posibilidades de que haya metástasis son muy bajas, menores del 0.1%. Entonces, realmente cuando es una lesión de ese tipo no hay ningún problema. El problema es cuando sí vienen las lesiones como la de la polipectomía segmentaria en grandes adenomas vellosos. Ahí, sin embargo, tenemos la facilidad de que cada sesión no se hace de inmediato un día al otro, sino que se corta una buena cantidad del pólipo, lo más que se pueda, y se manda a estudio histopatológico. Si ahí sale un cáncer invasivo, inmediatamente se pasa a cirugía. Si no es así, se hace la segunda y la tercera sesión, hasta que estamos 100% seguros de que no hay invasión. En cualquier momento que encontramos un adenocarcinoma
invasivo, pues inmediatamente se acaba el procedimiento y se hace el tratamiento quirúrgico. Una de las preguntas que hizo el académico doctor Antonio Carrasco sobre si la endoscopia o endoscopía se tiene que realizar en diferentes centros o centros de concentración. Creo que es muy importante, porque aquí tenemos lo que realmente sucede en el país y lo que deseamos que suceda. Esto lo digo porque el perfil del endoscopista, estoy totalmente de acuerdo, esa es una superespecialidad. Yo creo que los 2 años después hasta estarán generando pensar en un tercero por el ultrasonido endoscópico terapéutico. Pero realmente lo que sucede en nuestro país es que tenemos 2 aspectos. Uno, hay endoscopistas realmente formados de 2 años, con toda la especialidad base de gastro y cirugía, pero que van a un sitio a trabajar donde no cuentan con todos los elementos suficientes. Lo pueden hacer, pero no cuentan. Entonces en ese momento se hace una referencia, porque son gente que obviamente tiene ética y sabe lo que debe de hacerse y hasta dónde están las limitaciones. Pero lo peligroso está el otro grupo, es un grupo grande y mayoritario, que es el grupo que no tiene esa formación y tiene una audaz iniciativa, por no llamar la otra palabra, tiene una audaz iniciativa y se pone a hacer todo. Hay más de 17 procedimientos que hoy se hacen en endoscopía, más de 17 y mucho arsenal para trabajar polictomía, ISD, mucosectomía, spyglass, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos visto que llegan a los centros de referencia nacionales una serie de problemáticas que ahora hay que resolver la iatrogenia endoscópica. Entonces quiero terminar mi comentario mencionando que creo que es muy importante, lo dijo el doctor Gallo, legislar algunas situaciones en México. En Colombia está legislada la endoscopía, no solamente con un documento pegado en la pared es suficiente, sino realmente ver el entrenamiento y la vigencia de la certificación, porque además hay que certificar. Ahora no es solamente certifico al endoscopista como tal, quiero ver qué tanto de los 17 procedimientos sabe hacerlo, qué tanto sabe manejar la colangiopancreatografía endoscópica difícil, o sea, y con qué tanto sabe manejar la complicación. Creo que es muy importante esto y yo estaría de acuerdo, bueno, así se hace, los centros donde se tenga, no todos deben de tener ultrasonido endoscópico, no todos deben de realizar mucosectomía, pero creo que tener bien identificado los centros en todo el país. Bien, muchas gracias. Señoras y señores académicos, al no haber más tiempo para preguntas y comentarios, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía expresa su genuino agradecimiento a las personalidades participantes en este simposio. Doctor Francisco Antonio Ramos Narváez, doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos, doctor Ángel Mario Zárate Guzmán, académico doctor Sergio Roberto Sobrino Cosío, académico doctor Santiago Gay Reynoso y académico doctor Fernando Bernal Sagún por su excelente contribución académica a esta sesión. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega con la finalidad de que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Doctor, si es tan amable. Sí, cómo no. Para el próximo martes 20 de agosto es la sesión conjunta con el Hospital Juárez de México. El tema, la tecnología y sus aplicaciones a la salud en el Hospital Juárez de México, coordinado por el académico doctor Martín Antonio Manrique, director general del Hospital Juárez de México. Él dará la introducción y el tema de la nanotecnología en el diagnóstico médico será abordado por el académico doctor Gustavo Acosta Altamirano, director de investigación. El tema, cirugía de mínima invasión en urología, será tratado por el académico doctor Carlos Viveros Contreras, quien es el titular de la unidad de enseñanza. El tema, evolución de la osteosíntesis en ortopedia, será abordado por el académico doctor Diego Martín de la Torre González, quien es el jefe del servicio de ortopedia y traumatología. Y finalmente, el impacto de la tomografía de coherencia óptica en el resultado terapéutico del edema macular diabético será abordado por el académico doctor Virgilio Lima Gómez del Servicio de Oftalmología.
Enseguida me permito dar la palabra al doctor Francisco Antonio Ramos Narváez, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, para que haga un anuncio. Agradeciendo y con la venia del académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, nuestro presidente, la oportunidad de que la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal tuviéramos esta sesión conjunta. Muchas gracias, doctor, y a todos los académicos que participan en ella. Estamos en vísperas de llevar a cabo nuestra reunión nacional de esta Asociación Mexicana de Endoscopía en uno de los estados más hermosos de nuestro país. Quiero hacer extensiva esta invitación a uno de los rincones más hermosos que tenemos, que es en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tierra de un entrañable y querido amigo académico, el doctor Antonio Carrasco Rojas, que está aquí con nosotros, de nuestro paisano también, el doctor Sergio Sobrino Cosío, de Chiapas, y entonces serán todos bienvenidos del 3 al 7 de septiembre en la ciudad de San Cristóbal. Se va a llevar a cabo la reunión nacional de endoscopía. Muchísimas gracias a todos por su atención y buenas noches.